En el Ciudadano México nos hemos propuesto trazar, reconstruir, recrear la narrativa política y social de nuestra entidad federativa Puebla y de nuestro país, de nuestra nación México. Y en ese propósito nos resulta imprescindible generar el diálogo con los principales actores periodísticos de Puebla. Hoy día agradecemos mucho, estamos muy contentos de recibir en el Ciudadano a Álvaro Ramírez. Bienvenido al Ciudadano. Gracias, Jorge. Gracias. Un saludo a todos. A Álvaro, quien dirige MGM Noticias, Exilio, y conduce el noticiero estelar de SICOM. Pero más allá de que desarrollemos aquí una síntesis curricular tuya de tu trayectoria periodística o académica, en un sentido personal, casi interior, ¿cómo te defines? ¿Quién es Álvaro Ramírez? Pues mira, soy periodista de formación, de profesión. Trato de ser también un hombre de familia, un padre, un hijo. En fin, que muy terrenal. La vida profesional, por supuesto, me llena de muchas satisfacciones. Llena la mayor parte de mi vida, afortunada y desgraciadamente, porque luego no hay suficiente tiempo para la familia. Pero soy esencialmente un periodista que creo que está siempre tratando de respetar los géneros periodísticos, que me resisto a la inmediatez, que vengo más bien formado de una etapa de un periodismo, digamos, más clásico, antes de las redes sociales, el periodismo antes de los teléfonos móviles, en fin, pero que creo que he sabido hacer la transición, como mucha gente de mi generación, a las nuevas tecnologías y a los nuevos momentos, ¿no? Y apelando un poco al psicoanálisis, platícanos cómo fue tu infancia, cómo se desarrolló el niño Álvaro. ¿Bajo qué contextos, qué recuerdos frescos mantienes de tu infancia, Álvaro? Pues mira, creo que fue una infancia un poco complicada. Fíjate que tuve la desfortuna de ser un niño muy buleado, ¿no? Por un lado, con dificultad para comunicarme con la gente. Yo creo que por eso estudié comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana, Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. No terminé Derecho porque fui además papá muy joven. Pero bueno, volviendo al tema de la infancia, me costaba mucho relacionarme con la gente. Y por ahí de los 14, 15 años rompo completamente con ese esquema de ser un niño tímido, ensimismado, prácticamente solitario. Eso me llevó mucho a leer muchísimo, a escuchar mucho música. En ese sentido, más o menos con papás ausentes por trabajo, pero mi mamá muy preocupada en brindarnos la oportunidad de acceder a la cultura. Estudié junto con mis hermanos, sobre todo mi hermana me lleva 11 meses, imagínate, nos llevamos muy poquito tiempo, ni un año. Estudié música en el Conservatorio de Música y Declamación del Estado de Puebla, que está ahí en el Paseo Bravo, un edificio maravilloso y una institución maravillosa. Tampoco termino porque era muy niño, estaba en la primaria cuando comencé a estudiar primero de solfeo, segundo de solfeo, instrumento y demás, ¿no? Entonces mi mamá nos acercó mucho, a mí me acercó mucho la cultura, y ser un niño ensimismado me llevó a tener lecturas muy largas, muy pausadas, ser un niño que consumía mucho más cultura que cualquiera de su edad. Y por ahí de los 14, 15 años, cuando comienzo la pubertad, la adolescencia, sí hago un rompimiento completamente de ese esquema de timidez, a ser ya un niño mucho más extrovertido. Salgo de un colegio en el que me sentía yo muy sujeto era una escuela que no me gustaba. Y después voy a otras escuelas. Soy maderista de la prepa, no de la universidad, porque muchos son maderistas de la universidad. Yo estudié la prepa en el Instituto Mexicano Madero y fueron de los mejores años de mi vida. Varios de mis mejores amigos son de esa época, ¿no? Y ahí comienzo en el Madero. En ese tiempo, en la unidad de Toledo, fomentaban mucho la creatividad y demás.
Y de ahí salgo a estudiar a la Ciudad de México y me quedo muchísimos años a trabajar en la Ciudad de México. Mi arranque profesional es en la Ciudad de México. Entonces, más o menos esa es la transición de la niñez a lo profesional. ¿Y en qué momento ya no solo identificas que quieres cursar esa ruta profesional del periodismo, sino que más allá de identificarlo, lo decides como tal? Nos platicas que estudiaste comunicación en la Autónoma Metropolitana. ¿Es por ahí en la universidad cuando dices yo me quiero dedicar a la vida en el periodismo, o cómo se fue dando ese proceso? Tanto como saber que quería ser periodista, no, incluso dentro de la carrera de comunicación, que tiene un abanico de ejercicio muy amplio, puede ser mercadólogo, puede ser cineasta, dedicarte a radio, y yo escojo periodismo porque en el último año de la carrera, en el área de concentración, me toca la fortuna de tener como tutora a René Avilés Favila, es junto con José Agustín, los autores fundamentales de la literatura de la onda. René falleció hace algunos años y fue uno de mis mentores fundamentales, y él, además de escritor, era periodista. Claro que un periodismo ejercido más desde la opinión, desde el artículo de opinión, aunque hacía también reportaje y demás. Entonces, él y otras personas que conozco que me forman y me inducen al periodismo, pero yo creo que siempre quise tener que ver con la comunicación desde el tema de la literatura, desde niño, no tengo yo como otros colegas o como otras personas que se dedican a otras profesiones, dudas nunca en mi vida. Yo siempre sabía que quería trabajar con la palabra y todo lo que ello implica, ¿no? Ahora tenemos radio, televisión, en fin, pero sigue siendo la palabra nuestra principal herramienta. Entonces creo que de toda la vida me ha quedado claro que eso es lo que quería, y al final de la carrera es porque tienes el abanico, ¿no? Tenías la posibilidad, tengo compañeros que se dedicaron a la consultoría, sí, a la asesoría, algunos son mercadólogos, otros son docentes, se quedaron en la academia. En fin, el abanico de la carrera de comunicación es muy amplio, y yo decido periodismo en el último año de la carrera. Más allá de una definición académica sobre qué es el periodismo, para ti en lo personal, ¿cómo lo defines? ¿Qué es el periodismo para Álvaro? Para mí va muy asociado al tema de la literatura. Gabriel García Márquez tiene una definición de periodismo que a mí me gusta mucho, que dice que el periodismo es literatura, pero escrita deprisa, o con mucha más prisa. Y a mí me gusta mucho la parte narrativa, me gusta el periodismo narrativo, que ya es difícil hacerlo. Por supuesto que está en la parte donde tienes que informar, ¿no? La nota fría y común, que puede ser extraordinaria dependiendo de lo que estás informando. Los géneros periodísticos para mí son muy importantes. Me gustaría tener más tiempo. Yo creo que la mejor etapa de desarrollo, porque tiene distintas etapas la profesión, fue cuando estuve 100% dedicado a reportear, todo el tiempo en la calle. Cubrí 15 años, noche y día, de estar fijo periodismo parlamentario. Estuve fijo en la Cámara de Diputados 15 años, Senado, Asamblea Legislativa en la Ciudad de México. Cubrí mucho periodismo urbano, las marchas, las manifestaciones. Yo soy de una generación, Jorge, tú eres muy joven, yo soy de una generación que pensó que nunca íbamos a ver que a este país lo dejara de gobernar el PRI. Para mí, hoy se ve muy común, pero para nosotros, para mí, fue verdaderamente extraordinario ver la primera alternancia en el año 2000 y muchos hechos históricos que a mí me tocó vivirlos en primera fila. Entonces creo que esa parte desarrollé mucho todos los géneros. Todavía cuando puedo me doy una escapada. Fíjate que citabas a Martín Hernández Alcántara, extraordinario colega. Él tiene una muy buena definición que a mí me gusta mucho, que a lo mejor él ni se acuerda que la puso una vez en redes, donde dice que el reportero es un vago
pero que sabe escribir. Entonces, esencialmente a mí me gusta andar viajando, a mí me gusta andar conociendo gente, recogiendo. Es un lugar muy común eso de narrar historias, no tan así, pero sí acumular datos, conocer gente y poderlos plasmar. Me gusta ese periodismo, el periodismo narrativo, aunque tenemos muchos más géneros que desarrollamos. Ahora en el SICOM, pues, por supuesto, está un tema de la presentación de la información, el complemento de la información, no solamente leer las notas, sino también complementarlas, darles un contexto histórico, darles un contexto también editorial. El SICOM es la televisora del Estado en Puebla, del Estado mexicano, y es una responsabilidad que además estoy disfrutando muchísimo. Pero en general, creo que lo que más me gusta es andar de vago y andar reporteando. ¿Qué podrías enumerar que ha cambiado en el periodismo en lo general y quizá en vivencias particulares desde tu etapa universitaria a la fecha? ¿Cómo ha cambiado, digamos, más allá de los medios tecnológicos, esta forma quizá de la pasión periodística, de reportear? ¿Lo sigues viendo en la mayoría de los reporteros que coexisten en el periodismo poblano? O más allá insisto, de las tecnologías, ¿qué identificas que ha ido cambiando en la forma de hacer periodismo? Fíjate que yo creo, y lo digo con pesar y con honestidad absoluta, que las redes sociales vinieron a atrofiar al periodista profesional o a limitar que cada vez haya más periodistas profesionales, ¿no? Estamos viendo generaciones enteras que dicen cosas en las redes sociales, que artificialmente inflan sus viewers, sus seguidores, y que después van y venden sus tweets como si se tratara de comerciales, y no saben ir a un creo yo, no saben ir a recolectar la información a un lugar, a un pueblo, a una comunidad, tener contacto con la gente. Esta inmediatez de una horda de opinadores desde el vacío de la cultura, desde el vacío del contexto. Ya no van y le preguntan al especialista, ya ellos se convierten en especialistas de todo. Y creo que es un mundo artificial, ¿eh? Yo salgo y lo platico con muchos colegas. Uno sale de su casa y saludas a tu vecina de al lado y no te va a decir, oye, ¿viste lo que puso fulanito en Twitter? ¿O viste lo que te dijeron y que te mentaron la madre en Twitter? No pasa nada, ¿eh? La vida real sigue siendo la vida real. Y la vida ficticia de las redes sociales sigue siendo, y está ahí, y unos dicen que tienen 20, 30, 100, 200 mil seguidores y demás, y luego ves y no tiene una lógica, ¿no? Tienen 30 mil seguidores y sus publicaciones no alcanzan más allá de 100, en fin, bueno. Yo creo que el periodismo de a de veras, el periodismo profesional va a seguir existiendo y cada vez va a tener más un valor narrativo, histórico, de documento para la posteridad. El buen periodismo, el trabajo bien hecho, mucho más allá que el tweet que puso no sé quién y que puso no sé cuándo. Las redes son una gran herramienta, pero no creo en este periodismo del tweet. No, sí creo en el periodismo del reportaje, ir, consultar 2, 3 fuentes. Claro que también económicamente es difícil de mantener ese periodismo. En los medios que yo dirijo, junto con el equipo muy fuerte y muy bueno de colaboradores que tengo, por ejemplo, a veces digo, soltemos a un reportero y no le pidas notas 3 días, no le pidas notas. Hay suficiente información en las redes, hay suficientes direcciones de comunicación, enlaces de comunicación. Vayámonos a veces con el boletín, ¿sabes? No pasa nada, ¿no? Y dale 3 días para que desarrolle un reportaje. Eso, por ejemplo, ocurría mucho en Estados Unidos, en Inglaterra, donde la economía te permite distinto. Te permite pagarle todo un mes su sueldo a un reportero para que te dé un trabajo. Pero va a ser un trabajo de una magnitud maravillosa, ¿no? Entonces, aquí
yo por primera vez, cuando comencé a interactuar con los medios de comunicación en Puebla, desde la Ciudad de México, primero como corresponsal de muchos medios en Puebla, me llamaba mucho la atención dos cosas que me parecían demenciales, que tenían cuota de notas. Tienes que traerme 5 notas. Y entonces, ¿qué hacían? Una misma entrevista de un funcionario la partían en dos temas. Y ya tenías 2 notas de 5, ¿no? Y otra cosa que me parecía demencial, no voy a decir su nombre porque es una amiga muy querida, pero que como jefa de información te decía, tienes que ir a cubrir que fulanito y sutanito del PRI y del PAN se van a tomar un café en el Royalty. Me parece que eso no es noticia, ¿no? Que se tomen 2 políticos un café no puede ser noticia, ¿no? Que quieran declarar y demás, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Tu medio puede tener un compromiso comercial, un compromiso moral, un compromiso político, pero no es noticia que perdón, lo voy a poner así, que 2 pinches políticos poblanos se tomen un café, no puede ser noticia. Trabajé un buen tiempo con José Gutiérrez Vivó en la Ciudad de México, en Diario Monitor, que al final a mí me tocó cruzar con él lo que cada día se publicaba en portada. Y alguna vez le llegamos con una nota muy acabada del frío y tal, así, con infografías y todo. Y dijo algo que me hizo reflexionar mucho hacia dónde estábamos yendo en el periódico en ese momento y yo, como cabeza de un equipo. Y dijo algo muy crudo, dice, no puede ser noticia lo que todo mundo siente. Y sí, efectivamente. Alguien también alguna vez me entregó un reportero una nota que comenzaba con la frase, como todos sabemos. No, si todos lo sabemos, no tienes nada que aportarle al lector, al radioescucha, al televidente, y ese texto debe irse a la basura, ¿no? Entonces esas cosas creo que estamos perdiendo, y eso pasa un poco con las redes. Creo que hay grandes periodistas en potencia y algunos otros en ejercicio en las generaciones que tienen tu edad, que tienen un poquito más, que tienen un poquito menos, que van, buscan el dato, lo huelen, le dan seguimiento a su nota, a su historia hasta el final, hasta la última consecuencia de la historia. Y puede ser una historia chiquita, a lo mejor desde muchos puntos de vista frívola, en fin, pero le das seguimiento, le tienes amor a tu historia, a tu exclusiva, sabes construir una exclusiva. Y hay quienes se quedan en la opinión de es que el funcionario es muy pendejo, y ya lo puse en Twitter y ya sientes que desde ahí estás haciendo periodismo, y creo que no. Eso ha cambiado, ¿no? A mí me tocó comenzar a escribir en máquina de escribir, ¿no? Antes de los teléfonos, cuando yo trabajaba al principio de mi carrera, eran para hablar por teléfono. Ahora son una maravilla, ¿no? Pero creo que se está desaprovechando en ese sentido. Profesionalmente toda una generación se puede atrofiar con esto de las redes sociales. Hace algunas semanas ya ocurrió un hecho cotidiano que me quedó grabado y quiero usar para introducir la pregunta. Estaba yo esperando aquí cerca mi respectiva memela, y la persona quien compartía en solitario esa espera, llegaron a felicitarlo porque se había graduado de periodismo. Decían, oye, felicidades, ya te titulaste, ya eres licenciado en periodismo, ya te consideras un periodista. Y él, sin una falsa humildad, respondía que no, que él era licenciado en periodismo, pero que aún tendrían que pasar diversas cuestiones para que él se consagrara como periodista. ¿Cuándo un periodista se consagra como tal? ¿Cuándo alguien puede ya autodefinirse o ser definido como periodista? Bueno, para muchos términos jurídicos y judiciales, por ejemplo, para la Comisión de Derechos Humanos, el periodista es una autoadscripción. Tú te dices periodista y puedes reclamar el cobijo de instituciones y demás. Yo creo que tiene que venir, como en todas las profesiones, desde la satisfacción genuina, íntima y honesta. A lo mejor un día haces un gran reportaje muy temprano después de haber egresado, o si no estudiaste periodismo, muy temprano en tu carrera, y hay una satisfacción genuina, ¿no? Yo cuando ya estaba muy metido en radio, trabajé 6 años en Radio Fórmula con Paco Huerta, que fue 2 veces nacional de periodismo, un ser maravilloso, un periodista maravilloso.
A mí me daba mucha satisfacción poder ayudar que la gente que iba a las marchas en la Ciudad de México a reclamar algo a la Cámara de Diputados, al Senado, a la Secretaría de Agricultura o algo, consiguiera que sus demandas fueran escuchadas y fueran satisfechas, ¿no? A mí eso me llenaba de satisfacción, ¿sabes? Y en ese tiempo de muy joven tampoco tenía yo la capacidad de leer que muchos de esos manifestantes y esas marchas eran pagadas y tenían detrás de sí no a la mujer campesina con surcos en el rostro, de piel morena y de mucha pobreza, sino de que detrás de ellos había líderes que vivían en las lomas o que gastaban millones de pesos en viajes a Europa y que vivían de esa gente pobre. Entonces yo también me fui convenciendo de que hay que equilibrar el criterio. Yo siempre me he considerado, por mi misma formación académica en universidades públicas, como de izquierda, ¿no? Este país hoy creo que sí tiene un movimiento de izquierda en el gobierno, lo han tenido otros países. A mí también me tocó formarme. Fíjate que mi primer suegro, porque me he casado más de una vez, pero mi primer suegro fue un exiliado chileno que estuvo muy cerca de Salvador Allende y que tuvo que salir de Chile en el año 73 cuando el golpe de Estado de Pinochet. Y yo también me formé muy cerca de él. Él trabajó, ya murió, él trabajó en La Jornada muchos años en Internacional y puedo decir que él me formó desde corregir mis trabajos universitarios. Y creo que la reivindicación de las causas sociales, eso me parece a mí, no es que sea la verdad absoluta, pero la reivindicación de las causas sociales creo que tiene que ser uno de los objetivos del periodismo, ¿no? No necesariamente veo que el mejor periodista es el que va y que le mienta a la madre al funcionario, desde la profunda ignorancia del que va y le mienta a la madre, ¿no? Finalmente muchos hicimos mucho periodismo de resistencia, ¿sabes? A mí sí me golpearon varias veces los policías, tuve 2, 3 veces que jugarle al disfraz chino para entrar y sacar la nota, ¿no? Me vi embelesado, por ejemplo, con la marcha zapatista de 2001 y después también me decepcionó terriblemente el movimiento del subcomandante Marcos y todo lo que había alrededor, porque uno va también madurando y te vas dando cuenta de muchas cosas, pero creo que nunca he perdido este sentimiento de idealismo, ¿no? Que puede ser utópico y demás, pero muchos comenzamos cuando el sueño de que la izquierda gobernara el país era verdaderamente inalcanzable me regreso a esta parte. Yo comencé a ejercer el periodismo profesionalmente hace 30 años. De veras, yo soy de la generación que pensamos que jamás se iba a quitar el PRI o nunca iba a caer el PRI de la presidencia, y hoy pues ya ha habido muchas alternancias y demás. Entonces, si comenzamos por ahí, yo creo que no hay ninguna incongruencia en que hoy tratemos de ver también algunas cosas buenas y sigamos teniendo también una posición crítica en otros sentidos, ¿no? ¿Qué es para ti la izquierda, Álvaro? Yo creo que la izquierda fundamentalmente es la intención de que haya justicia social, que haya una redistribución de la riqueza, porque en este país, en toda Latinoamérica y en todo el mundo hay mucha riqueza y está en manos de muy pocos, abundantemente en manos de muy pocos, y sí se puede redistribuir. Te voy a poner el ejemplo, y puede ser un ejemplo muy duro y muy burdo, ¿no? Creo que en la etapa neoliberal fue la etapa de mayor agresión a los pobres de este país. Hoy se habla mucho de que los programas asistencialistas y de entrega de dinero directo es una barbaridad absurda y se va a acabar el dinero. Sí, efectivamente, no es lo óptimo entregar el dinero, pero, ¿sabes? Antes se lo quedaban arriba los oligarcas y los neoliberales. Y no es de ponerles etiquetas, ¿eh? A ver, en Puebla
el morenovallismo fue un feroz depredador del presupuesto público. Estoy de acuerdo contigo, convencido contigo. Ahí está el Museo Barroco de miles y miles de millones. Bueno, claro, entonces claro. Creo que la distribución, esto que también llaman humanismo, que antes le hemos llamado de muchas otras maneras, antes se llamaba justicia social, sigue siendo lo mismo, pero le van cambiando los nombres. Creo que finalmente, sí podemos entrar en un gran y profundo debate económico, macroeconómico, de lo que va a implicar las becas y las pensiones dentro de unos años. Lo podemos hacer. Hace falta una reforma fiscal que amplíe la base de contribuyentes y podemos estar 20 horas aquí hablando de eso. Pero hoy hay ancianos que tienen, aunque sea 2,000, 3,000, para comprarse sus medicinas cada mes. Sí, se ha dignificado a los pobres, ¿no? Yo creo que se les ha regresado un poco, ¿no? Estos gobiernos verdaderamente, gobiernos federales y algunos estatales, depredadores de la pobreza, o sea, de encima de que había muchos pobres y ya de por sí eran pobres, todavía les ponía la bota en el cuello, ¿no? O sea, gobiernos de corte verdaderamente fascista, porque no, encima de que les robaba, les atropellaba sus garantías individuales. Entonces, esto es un ejercicio cotidiano y de todo el tiempo, ¿no? Y de todos los días, pero creo que sí es un país completamente distinto. El Estado mexicano es muy distinto cuando yo comencé a trabajar en el periodismo a lo que estoy viendo ahora. Y es algo que pensé que nunca iba a ver y de alguna manera lo estoy disfrutando, que haya una revancha histórica, una revancha ideológica. Cedillo, Salinas de Gortari, a los gobiernos de hoy, hay un abismo de diferencia, ¿no? Se apela ocasionalmente al puritanismo periodístico, a la idoneidad de buscar hacer un periodismo imparcial. ¿Crees en la imparcialidad periodística? Yo creo en los géneros. Una nota tiene que ser imparcial, como nos han enseñado en las escuelas y como creo que debe ser. Una nota tiene que decir de qué se trata el tema y describirlo y informar y se acabó. El reportaje, por ejemplo, es un género periodístico interpretativo, tanto como la crónica, donde la carga individual de quien escribe es predominante, ¿no? Y ahí la carga individual de quien escribe tiene que ver en dónde nació, en dónde creció, quiénes eran sus papás, dónde estudió la primaria, la secundaria, la prepa, dónde estudió la educación profesional, qué comió hoy en la mañana, ¿no? Todo eso, esa es una carga individual, es la carga interpretativa de los géneros. Entonces yo creo que si se respetan los géneros se puede tener un ejercicio profesional de buen nivel y de alto nivel. Es imposible despojar a un individuo, mujer, hombre, individuo, de su propia historia que va a estar reflejada en su trabajo como médico, como mecánico, como abogado y como periodista, como bailarín, como cantante, como actor, lo que tú quieras, como dentista. Tu historia personal va a estar plasmada, indirecta o directamente en tu trabajo. Pero en el periodismo tenemos los géneros y el respeto a los géneros creo que nos va a dar la garantía de ofrecer un buen trabajo y un buen servicio social, porque el periodismo tiene esa labor social. Y quien te lee también es bueno y honesto que sepa cuál es tu carga individual, ideológica, social, personal. Vamos a poner el ejemplo. Hay periodistas que son profundamente machistas y que desde un micrófono son misóginos exacerbados. Entonces, quien los escucha y los quiere escuchar, qué mejor que sepa que son eso, ¿no? Si eres un periodista que está convencido, eres un rabioso fascista, eres un rabioso ideólogo de ultraderecha, pues está bien que tu público lo sepa. Aquí los hay. Aquí hay colegas que sí, claro, son periodistas, y sí, tienen su valor, que son
unos rabiosos detractores irracionales contra la 4T, contra Claudia Sheinbaum, ¿no? Pues está bien que lo sepamos, ¿no? Que se sepa, que se manifieste el conflicto de interés si es que lo hay. Sí. Ahora bien, tienen la oportunidad de reivindicarse a través del respeto de los géneros. Sabemos que la nota que tú hagas va a ser una nota profesional. Va a decir el qué, cuándo, cómo, dónde, sin broncas. Y tu ejercicio editorial o tu ejercicio de los géneros interpretativos van a tener tu carga personal. Y entonces, pues ya sabemos quién es de derecha, quién es de izquierda, quién es fascista, quién añora al morenovallismo, quién tiene vocaciones y quisiera que regresara al PRI y esas cosas, ¿no? Quisiera ahondar un poco en esto último que describes. Yo he identificado no solamente en el actual gobierno, sino también en el gobierno del exgobernador Sergio Salomón y en el gobierno del gobernador Luis Miguel Barbosa, narrativas de actores periodísticos locales pro 4T local, pero anti 4T nacional, ¿no? Que, insisto, a las 4T locales en funciones, hoy la del señor gobernador Alejandro Armenta, antes la del gobernador Sergio Salomón y previo a ella la de Miguel Barbosa, pues hablaban bien y hacían la apología en sentido favorable de las 4T local, pero las 4T nacionales decían que Andrés Manuel era un diablo y ahora lo mismo la presidenta Sheinbaum. ¿Cómo entiendes eso? ¿Qué opinión te merece? Pues uno pensaría que eso tiene que ver con una conveniencia económica. Como su ingreso está asentado en los contratos del gobierno del estado, pues aquí soy 4T, pero como no me da nada el gobierno federal, pues allá soy anti 4T. Pero también creo que puede haber una genuina dualidad, incluso mental, ¿no? Hay colegas, y bueno, ya será cada cosa de cada quien, pero hay colegas que pueden hablar mal de un político porque no lo saludó, de verdad, porque no lo saludó. Bueno, a mí no me importa que me salude, ¿no? Finalmente cuando te toque hablar de alguien o de algún hecho, pues ya, si está en la posibilidad también de hablar del personaje, se hablará, ¿no? Pero si esta dualidad casi esquizofrénica de acá soy 4T y allá soy anti 4T, yo la identificaría más en un tema de conveniencia económica, ¿no? Porque, a ver, vamos a poner el ejemplo de Alejandro Armenta. Alejandro Armenta va muy en sintonía con Claudia Sheinbaum. Alejandro Armenta ha sabido leer y ha sabido modificar su ejercicio profesional desde hace muchísimos años, a ir en sintonía con lo que hoy llaman el humanismo, lo que antes llamábamos justicia social y en fin, ¿no? Ahora, también tiene que ver hasta con una motivación, un resorte íntimo. Tal vez un día no quiso darles una entrevista a la presidenta, el expresidente López Obrador. López Obrador era muy difícil, a mí me tocó cubrirlo como jefe de gobierno de la Ciudad de México y por lo menos con 80% de los que llegamos a cubrirlo alguna vez era antipático. De verdad era un personaje difícil. Y entonces tú ya haces una valoración personal si vas a descargar tu hiel personal contra alguien en tu ejercicio periodístico o no, ¿no? Ahora está también el otro lado, que te puede caer muy bien un personaje y eso también puede distorsionar tu visión respecto de él. Yo creo que aquí en Puebla pasa mucho que se les mueven mucho las cosas por la víscera. A mí me ha pasado también infinidad de veces. Y vuelvo al tema, ¿no? Hay quienes son rabiosamente beligerantes en redes y tienen un buen ejercicio profesional en lo que escriben, ¿no? Son muy distintos, ¿no? Pero sí, vuelvo, es la carga general, pero esa dualidad esquizofrénica creo que tiene que ver más con una conveniencia acomodaticia, ¿no? Se aspira usualmente dentro de los medios de comunicación y se trabajan narrativas en función a la escucha y dialéctica e interlocución con un abstracto que se denomina el círculo rojo. ¿Qué es el círculo rojo para Álvaro? ¿Cómo defines el círculo rojo? Yo creo que, fíjate, voy a citarlo, no debería, porque siempre lo he considerado un fascista.
Pero Rafael Moreno Valle Rosas tuvo una frase acertada para describir al gremio en Puebla. Dijo algo así como: ustedes se leen y ustedes se creen. Ese es el círculo rojo, quienes escribimos y tenemos que leernos entre nosotros, los políticos que tienen que leer, que se dan una sobadita al ego y demás, ¿no? Ese es el círculo rojo, es muy chiquito y que hoy está muy trampeado. De verdad, yo los invito a que cualquiera revise, ¿no?, las cuentas, ¿no?, que tienen 30,000 seguidores en Twitter, y los especialistas a mí me han explicado, a ver, tu mínimo de reflejo en tus visitantes, o como le quieras llamar, viewers, ¿no?, tiene que ser de 10% de tus seguidores. Sí, claro. Entonces, ¿cómo puedes explicar que tienes 35,000 seguidores y tus tweets los ven 28 personas, ¿no? Ahí ya no hay una lógica. Entonces, ese es también alimentar el círculo rojo, leernos entre nosotros, creernos entre nosotros. Creo que la trascendencia, las audiencias están fragmentadas, no de ahorita, desde hace décadas. La verdadera comunicación masiva se dio precisamente cuando nace la televisión en el 50 y tantos, en los 60, cuando los monopolios en el país, ¿no?, cuando los tirajes de 100,000 ejemplares del Universal, 200,000, y que se repartían, llegaban a Tijuana en avión a las 7 de la mañana. Esos eran los verdaderos audiencias masivas. Hoy hay audiencias fragmentadas y audiencias cada vez que saben leer más a quién les gusta y a quién no. Entonces, yo creo que la trascendencia debe estar ahí. Yo siempre les digo cuando hacemos juntas, que no hacemos mucho, yo no tengo juntitis, pero con quienes colaboran, con quienes yo colaboro, y les digo que hay que buscar ir al círculo verde, ¿no? Sí. Trascender el círculo rojo y tratar de que la señora de la papelería, la señora de la tintorería, el señor, el profesor de Huauchinango, el profesor de Acatlán de Osorio, se entere de lo que escribimos. Lo último que pude hacer, fuimos a Ilamacingo, que es una comunidad, una junta auxiliar de Acatlán. Fuimos a hacer un reportaje porque es una comunidad de migrantes, que ellos tienen muchos de sus hijos y de sus hijas en Nueva York, específicamente en Yonkers, que es una ciudad del estado de Nueva York pegada a la ciudad de Nueva York. Y a mí me dio mucho gusto que llegamos a 80,000 personas, ¿no? 80,000 personas por lo menos vieron en distintos, ya sabes que pueden ser desde unos segundos, se aventaron tus 5 minutos de tu reportaje, pero fueron 80,000, ¿sabes? Y a mí me dio mucho gusto esa trascendencia, ¿no? Creo que el círculo rojo se cubre muy bien con una estrategia que nosotros estamos haciendo, creo yo que con mucha eficiencia, que es tener un contacto muy cercano con las empresas de monitoreo. Las empresas de monitoreo seguro nos van a meter en su síntesis, en su resumen de portadas, y entonces ahí va a ser el círculo rojo. Creo que la trascendencia está en lo que hemos llamado el círculo verde, la audiencia más orgánica. Hoy le llamarían una audiencia orgánica, pero sí, el círculo rojo no pasa nada. Lo que te decía hace ratito, o sea, si me entero yo, si te enteras tú, Jorge, si se enteran en la coordinación de comunicación de A, B, C, del ayuntamiento tal y del tal, todos, ¿no? Círculo rojo. Sales de tu casa, saludas a tu vecino de al lado y no sabe ni quién eres, no sabe ni a qué te dedicas, o si sabe, no sabe la dimensión de tuya profesional, ¿no? A lo mejor es mucha, a lo mejor es poca, ¿no? Él sabe de Pati Chapoy y esas cosas, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, sí, yo creo que siempre hay que trascender. Hay cosas que se tienen que hacer para el círculo rojo, para incidir, porque el círculo rojo finalmente, o parte del círculo rojo, es el que decide qué va a pasar con los concesionarios del transporte, el que decide qué va a pasar con las políticas educativas, y es muy importante estar en una relación con ese círculo rojo, pero yo creo que hay que trascender, ¿no? Ya un poco acercándonos al final de la entrevista y agradecer esta valiosa conversación, ¿con qué ánimo, con qué emoción, con qué temperatura recibes
esta etapa periodística en tu vida que te toma, como ya decía yo, en la dirección de un medio, de un proyecto, de una revista, en el estelar del noticiero de la televisión pública, en ello también qué reflexión haces de la televisión pública, pero cómo estás viviendo este momento profesional que termina siendo, como cualquier momento, un momento personal también. Sí, lo tomo desde esto que dices del momento personal. Yo tengo 53 años, quiero aprovechar estos últimos 6, 7 años de mucha potencia, ¿no? Con buena salud. Me he repuesto de etapas difíciles de mi vida, de excesos, algunos muy disfrutables y lúdicos, y bueno, creo que este es un momento que voy a disfrutar mucho. Pienso que vendrá una etapa de mayor pausa, mayor calma. Me gusta mucho la playa. Me gusta soñar que algún día podré ser un jubilado escribiendo literatura. Hay un libro de cuentos que no he podido sacar, que espero que ya pronto lo pueda sacar, mirando todos los días a la playa y dormirme oyendo el mar. Pero bueno, es una parte de lo personal, por eso te la contesto primero por ahí. Y por el otro lado estoy disfrutando muchísimo. Estoy conviviendo con generaciones y con personajes de generaciones. Tenemos en nuestro medio reporteros y editores muy jóvenes que traen ideas muy buenas, que saben leer el momento y la diferencia entre hacer periodismo y tirar tweets a lo loco, ¿no? La televisión pública, a ver, aquí hay una responsabilidad importante y es el problema que luego no se los enseñan ni desde las aulas, ¿no? La concepción del Estado mexicano, sus instituciones, sus organismos autónomos, desde lo material, que son sus edificios añejos, hermosos, la convivencia entre los 3 órdenes de gobierno, los poderes fácticos, la concepción del Estado mexicano, y yo asumo que hoy la oportunidad que tengo en la televisora estatal, que es la televisora estatal, pero que forma parte de la red pública de medios del Estado mexicano, hay que aprovecharlo muy bien. Se ha refrescado muchísimo, hoy se puede hablar de muchas cosas, hemos llegado con el noticiero buscándole también una parte de variedad. El equipo que está ahí en el sistema de información y comunicación es extraordinariamente profesional, es un avión en el que todo el mundo sabe qué hacer. Las compañeras mías que están a cuadro son maravillosas. Mi compañero Toño Vázquez, que está en deportes, es una institución, por donde le veas es una cosa maravillosa, pero creo que es una gran oportunidad para tratar de hacer mucho más que ir a presentar noticias. Hay que fijar una posición, hay que acompañar un contexto de información para la gente. Creo que la televisión pública puede competir con la televisión comercial. Si bien, bueno, obviamente hay unas limitaciones, ¿no? De entrada, porque estos son permisos y no concesiones. Si estás limitado a comercialmente, no puedes hacer anuncios ni demás, debes tener cuidado sobre ciertas cosas, pero creo que se puede hacer un muy buen periodismo. Los reporteros que están ahí también son extraordinariamente buenos, resuelven la nota muy fácil, o hacen parecer que la resuelven muy fácil porque tienen mucho oficio, ¿no? Creo que es un muy buen momento. El gobernador, la presidenta y otros cuantos agentes informativos, pero principalmente el gobernador y la presidenta, son agentes informativos potentes, no son el político de los años 80, de los años 50, que te echaba rollo y no decía nada y se sacaba por ahí una palabra dominguera. Aquí el gobernador le ha llamado delincuentes a los delincuentes. La presidenta va y se le para y le dice sus cosas a Donald Trump. Sí. En cualquier noticiario de cualquier parte del mundo, con estos 2 agentes informativos como son el gobernador y la presidenta, tú tienes que abrir con esa información, porque es la información más potente. De manera natural se llevan las notas y eso facilita mucho el ejercicio del periodismo desde las cámaras y desde los micrófonos de la televisora
de estatal, ¿no? Entonces puede ser una cosa maravillosas. Va a venir la veda y ahí un poquito, pues ya, ¿no? Pero son otros tiempos, ¿no? Desde que Andrés Manuel instituyó las mañaneras, el control informativo y el poner los temas de debate. La oposición sigue lampareada, no sabe qué hacer, a lo mucho reacciona o se sube a la agenda informativa que hoy plantea la presidenta Claudia Sheinbaum y que hoy plantea el gobernador Alejandro Armenta, que además va como 4 semanas adelante de cualquiera de ellos, ¿no? Hoy ya estamos en la renovación del transporte público, ¿no? Y fuerte y duro y claro y con reforma legislativa y todo es muy integral, ¿no? Mientras nosotros todavía los transportistas no sabían bien qué opinar, qué decir, ya están marcadas las líneas. Entonces, creo que es un muy buen momento para ejercer el periodismo desde la televisora estatal. Tenemos nuestros medios, que también tengo ahí amigos y con quienes colaboro de manera extraordinaria. Y en lo personal, aprovechar muy bien esta parte. Yo creo que si la vida y Dios nos lo permite, vamos a tener muy buena salud muchos años, pero creo que es la parte de mayor potencia. Tengo ya alguna experiencia, ya algunas tablas y lo estoy disfrutando mucho. Si pudiéramos encarnar, personificar a lo que conocemos como el periodismo y lo invitáramos a esta mesa, a esta conversación, en un sentido personal, ¿qué le agradeces al periodismo? ¿Qué le agradece Álvaro al periodismo? ¿De qué le das las gracias? Mi vida ha sido extraordinariamente divertida. Divertida no quiere decir chistosa, divertida quiere decir emocionante. De cuando en cuando me acuerdo, y te digo, me emocioné mucho con el tema de la marcha zapatista, pero un momento muy importante en el que yo tenía otras ofertas profesionales que tenían que ver con la comunicación, pero no necesariamente con el periodismo. Me acuerdo el día que el Ejército Zapatista llegó a la Cámara de Diputados, que yo ya estaba de planta cubriendo la Cámara de Diputados. Entraron el subcomandante Tacho y todos los demás, y no entró Marcos. Nos sorprendió a todos, no entró el subcomandante Marcos. Hablaron desde la tribuna. Ese día solo fue la izquierda, no fue, creo que fue el PRI también, pero el PAN no se presentó a la sesión, ¿no? Y afuera hicieron en un templete hicieron una manifestación, llena la avenida Emiliano Zapata de la colonia El Parque, la que es, digamos, la entrada principal de la Cámara de Diputados. Pusieron un templete, cantó Óscar Chávez y estaba el subcomandante Marcos, que en ese momento me tenía muy entusiasmado, con sus 2 cananas, sus 2 relojes como el Che Guevara, su pasamontañas, con la pipa sin encender en la boca, y mientras tanto cantaba Óscar Chávez la canción que se llama Hasta Siempre, que es la canción del Che, que la compuso Carlos Puebla, la clásica canción del Che, ¿no? Aprendimos a quererte desde la histórica altura, cuando el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Y soplaba el viento, y me acuerdo como un momento romántico completamente de decir, escogí el oficio adecuado. Hice una crónica ese día, no sé dónde quedó, antes no teníamos las facilidades de almacenamiento digital que hoy hay, me tocaba todavía, bueno, en este tiempo ya no, ya había Windows por todos lados, pero yo comencé también con MS2, sí comencé en máquina de escribir. Y entonces, ese y muchos otros momentos, pero ese especialmente, porque te digo que yo no he perdido el entusiasmo del idealista, ¿no? A mí sí me entusiasma ir a un pueblito y cubrir, o una buena crónica parlamentaria. Ya no hay mucho tiempo de hacerlo, pero ese momento, ¿no? Ahí el Che, Óscar Chávez, la canción, Óscar Chávez, el subcomandante Marcos, el momento histórico, el reto que significaba, a pesar de la primera alternancia que ya gobernaba Vicente Fox, haber salido el zapatismo, que desde 1994 con Salinas había irrumpido y habían sido 2 o 3 días de gresca militar o de gresca de enfrentamiento armado, y después se extinguió el enfrentamiento armado, se convirtió más bien en un movimiento social, ¿no?
Y ese momento dije, no, estoy en el momento adecuado. Y lo mismo me ha tocado entrevistar a personajes que a mí me parecen maravillosos, como Joaquín Sabina, ¿no? Políticos. A mí me ha tocado el que tú quieras, del tiempo que me ha tocado vivir haciendo periodismo, lo impactante que son personajes, bueno, Claudia Sheinbaum, ¿no? Andrés Manuel poco, no había como que mucha forma de acercarse. Claudia Sheinbaum ha sido mucho más franca, no digo que cercana, porque amigos no somos, pero ha sido mucho más frontal en acercarse y platicar con ella. Ella sí te regala 3 minutos, 5, 10 minutos y te dice lo que te tiene que decir y tú le dices y te responde ya. Con Andrés Manuel no, Andrés Manuel siempre ha tenido este halo así como de misterioso y mágico, ¿no? Entonces, toda esta etapa, ¿no? Estar en la primera fila, a veces más cerquita, a veces más lejos, a veces participando, a veces nada más mirando, pero de la historia contemporánea, eso creo que es extraordinario del oficio. ¿Algo le reclamarías al periodismo? ¿Algo que reclamar? No, mi hija me dijo hace unos días que necesitaba más tiempo, un poco en broma y un poco de verdad, porque también ella tiene muchas ocupaciones, ¿no? Pero mira, hay precios que debes pagar personalmente, y si tu familia te acompaña, porque también los paga la familia, vas bien acompañado. Entonces, en ese sentido no. Y mira que me arrepiento muchas cosas de mi vida, pero profesionalmente tal vez no haber hecho la pregunta más acertada, ¿no? Tal vez no haber tenido el arrojo de sí acercarme a tal personaje y pedirle su teléfono o pedirle una entrevista. No lo sé, tal vez eso, pero no, en general no, lo he disfrutado muchísimo. Ha sido para mí siempre lúdico. Yo no podría estar en otra cosa porque sí me pesaría mucho estar en un trabajo que no me gustara. Sí sería yo un hombre gris y muy deprimido, y no, más o menos soy muy alegre, sí, con mis altas, mis bajas, pero alegre, feliz y redondo, y todavía creo en el mejor momento. Te agradecemos mucho, es tu casa El Ciudadano. Gracias por la conversación. Gracias, Jorge, gracias a todos. En El Ciudadano México nos hemos propuesto hacer un periodismo abiertamente desde la izquierda, abiertamente desde el progresismo, y la izquierda es, como aquí lo asentó Álvaro Ramírez, estar con los más desfavorables. La izquierda se encuentra en el humanismo mexicano, y esta izquierda, este humanismo mexicano, que ha empleado recursos ilimitados para la dignificación del que menos tiene. Hoy, al menos 7 millones de adultos mayores reciben el respaldo de una nación para continuar con sus labores. Hoy, al menos 30 millones de hogares reciben uno de los apoyos sociales que se han destinado para un propósito de bienestar. Este es El Ciudadano México. Comenten, compartan. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.